Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en el Parlamento Europeo y hoy estoy aquí en esta mesa con dos invitados de lujo. A mi izquierda está César Bea. Él ha sido del mundo del arte durante muchos años, pero hoy está aquí por otro motivo, que él es una de esas 62.000 familias afectadas por las medidas retroactivas de gobiernos anteriores a las energías renovables. Ahora mismo nos hablará de su situación particular. Bienvenido, César. Gracias, Javier. Y a mi derecha tenemos a Piet Holtrop. Él es un abogado que lleva más de 20 años trabajando y asesorando en el ámbito de las energías renovables, con una amplia experiencia en estas cuestiones y que también ha asesorado y ha ayudado a estas 62.000 familias afectadas por las medidas retroactivas. Bienvenido, Piet. Muchas gracias, Javier. Bueno, y el motivo de hacer esta entrevista hoy aquí es que César ha comenzado hace días una huelga de hambre protestando contra estas medidas retroactivas que se tomaron, bueno, ya hace bastantes años, empezaron en 2010 y que se agravaron a partir de 2013 y 2014. Son las medidas retroactivas contra las energías renovables, lo que conocemos informalmente como el impuesto al sol, pero que son, bueno, fue un paquete de medidas que claramente tenían una intención política, que era detener el desarrollo de las energías renovables, que no solo iba a traer beneficios climáticos a España, sino también una transformación del sector energético. Y ahí había claramente intereses contrapuestos y el oligopolio jugó su papel y a través de los gobiernos que teníamos en ese momento introdujeron medidas para cortar de raíz ese desarrollo. Un desarrollo que no solo era beneficioso para el sector de la energía, sino también para la economía del país. Las energías renovables nosotros creemos que es el futuro y sigue siéndolo del desarrollo en nuestro país. En 2008 el gobierno lanzó una campaña que era El sol puede ser tuyo, animando a muchas personas a invertir en las energías renovables, a crear pequeñas plantas de producción de energía renovable, fomentando el autoconsumo, que ahora mismo la Comisión Europea está marcando como algo prioritario y algo positivo para Europa. De hecho, las últimas legislaciones que se están negociando aquí en el Parlamento Europeo pide retribuciones justas al autoconsumo, prohíbe ponerle trabas y prohíbe también las medidas retroactivas como las que decía se aplicaron en España, condenando a todas estas familias y a todos estos inversores a la ruina, digamos. Y ese es el caso de César Bea. César, para los que no te conozcan, ¿quién es César Bea y por qué has empezado esta huelga de hambre? Bueno, pues como bien decías, soy actor, o era actor, ya no lo sé, porque todo este caos en mi vida con la estafa a las renovables me ha provocado una terrible situación en lo personal, en lo profesional y en lo económico. Antes de empezar quería mostrar esto a cámara, ¿vale? Esto es una certificación judicial de embargos de los bienes míos y los de mi familia. Y lo que hice fue invertir en energías renovables en mi país. El resultado es esto. Que una chapuza administrativa, que una mala gestión de los gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular llevan a una familia, a miles de familias, a la ruina más absoluta, me parece a mí que es algo anacrónico, ¿no? El asunto que hay detrás de todo esto, que lo hemos comentado no solamente yo, profesionales del sector, hablan de una clara presión de los lobbies energéticos a los gobiernos de nuestro país, ¿no? Aquí yo siempre quiero hacer especial mención a los responsables directos de esta causa y se llaman el señor José Luis Rodríguez Zapatero, el señor Miguel Sebastián, el señor Rajoy, el señor Soria, el señor Nadal. Estos son los responsables directos de la ruina de las miles de familias. Y bueno, estamos aquí para ver si desde el Parlamento Europeo, desde vuestro grupo político, de otros muchos, se busca una
una solución, podéis hacer una presión al Congreso de los Diputados en Madrid y ver qué vías de solución hay inmediata, porque a mí, como te decía, me van a embargar la casa de mis padres la semana que viene, la siguiente, es decir, esto ya tiene una cuenta atrás que es imparable. Efectivamente, ahí hubo un trabajo de los lobbies y del oligopolio de la energía, cuando todas estas leyes y reformas retroactivas se marcaron. De hecho, hace años vimos la noticia como legislaciones del anterior ministro de Energía Soria, las legislaciones referentes al impuesto al sol, como han sido copiadas, calcadas de recomendaciones, digamos, entre comillas, de este propio oligopolio. En ese momento, cuando se empiezan a tomar estas medidas retroactivas a las inversiones, a la retribución de la energía volcada a la red, todos los afectados y afectadas os empezáis a organizar y a defender, digamos, vuestros derechos, también a defender lo que el decreto firmado por el rey os había prometido. ¿Cómo empezáis con todo esto? ¿Cuál es la...? Bueno, pues hay una asociación que se llama Ampier, donde estamos 4.000 asociados. Lo que ocurre es que dentro del sector hay diferentes casos. El mío y el de otras 500 o 1.000 familias, si PID no me corrige, estamos en una situación mucho más complicada. Es decir, hemos sido expulsados del sistema de primas. Por un lado está el sector, que tiene unos recortes de en torno al 30 o 50% sobre lo firmado en contrato con el gobierno, con el Estado, y estas familias que nos han expulsado del sistema, pues estamos en una situación complicadísima. Para tu información, ha llegado a tal punto la presión en algunas familias, pues que ha habido algunas personas que decidieron suicidarse. Que lo sepan estos señores que están en sus casas, estos políticos a los que he nombrado, que sus decisiones han generado muertes. Esto es lo que hay en este país. Sin duda hay historias duras y trágicas detrás de todo esto. Yo me alegro también que tú en concreto pues puedas sacar fuerzas, ¿no?, para mantener esta lucha hasta los niveles a los que estás llegando. Yo creo que es de admirar. Piet, decíamos que la situación de César ahora mismo es de las más complicadas dentro de todas las personas afectadas por estas medidas retroactivas, por este impuesto al sol. En lo concreto, ¿cuál es la situación desde la parte jurídica? La situación desde el prisma jurídico es que a César le han sacrificado para justificar la caza de brujas. Te lo explico. Cuando se hizo el primer corte, cuando se estaba concibiendo este recorte desde el Ministerio, se quería justificar este recorte con el argumento de que todos los productores fotovoltaicos y gente como César pues eran todos unos ladrones, unos defraudadores que supuestamente generaban de noche, cosa que fue desmentida por Red Eléctrica de España, que tiene las instalaciones más modernas del mundo y lo ve en tiempo real. Pero esto no era suficiente. Decidieron aprobar un Real Decreto, el 1003 del 2010, para inspeccionar estas instalaciones que supuestamente habían defraudado, porque así también lo dijo en su día el sector, que decían, oye, si hay fraude, lo que tienes que hacer no es ir a por todo, sino busca a aquella gente que no ha cumplido la ley, y les haces lo que proporcionalmente les corresponde. El problema es que César no es ningún defraudador, ni lo es su instalación. Lo que han hecho es crear otra cosa retroactiva, como tú decías, que ahora el nuevo paquete de invierno lo prohíbe. Pues lo han hecho 3 años después de conectar la instalación y se han inventado unos nuevos criterios que tenían que cumplir y que no podían haber sabido en el momento de conectar. Lo que pasa es que estas medidas retroactivas, el nuevo paquete de energía de la Comisión Europea y que, como decía, se está negociando aquí en el Parlamento Europeo, va a prohibir estas medidas retroactivas. Correcto. La pena es que no va a ser una medida que tenga efecto retroactivo, ¿no? Pero ¿tiene sentido que una legislación europea marque concretamente que no se pueden implementar medidas retroactivas? ¿O es algo que desde la jurisdicción europea
ya estaba previamente marcado y no se ha cumplido? La verdad es que no hace falta responder, Xavier, porque ya lo has dicho muy bien tú. Esto es así, eso es el gran legado jurídico que tenemos ya en la Unión Europea, y lo que hace es alarmante realmente que ahora la Comisión y el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo tengan que codificar este cuerpo de jurisprudencia en una directiva, cuando realmente la forma de legislar en Europa es hacer las cosas ligeras. Claro. Y esto debería sobrar. Es alarmante y, a mi opinión, esto se ha incluido únicamente para España, porque España es el país en Europa que está vaciando la seguridad jurídica en el tema de la transición energética. Sí, eso, la verdad es que yo también pienso que la inclusión de esa referencia a las medidas retroactivas en gran parte es por obra y arte de la situación en el Estado español. Es una situación que, hablando con la gente aquí en el Parlamento Europeo, se conoce, mucha gente no se lo explica. Es una de las, junto con la de Polonia, es de las legislaciones más restrictivas en las energías renovables, unas energías que en aquel momento, como decíamos al principio, pues era algo que se promocionaba desde las autoridades, que también era como un nuevo impulso a la economía, un proyecto de país, ¿no?, en el que, bueno, mucha gente decidisteis invertir. Sí, sí, aquí hay una cosa que es increíble. Ha habido una sentencia de un tribunal internacional diciéndole a España que debe de pagar a los fondos extranjeros por incumplimiento de los contratos de la Carta de la Energía. Entonces, nosotros, o sea, yo digo, si yo hubiera sido japonés, a mí el Estado me hubiera indemnizado, como está indemnizando a otros países. El problema es ser español, invertir tus ahorros en tu país y que luego el propio Estado te humille, te atraque y te lleve a la fosa. Es así de simple. Claro. O sea, imagínate, estamos en la cabeza en el medallero de demandas internacionales por el incumplimiento de estos contratos. Porque es cierto que se da una desigualdad entre digamos, los inversores nacionales del Estado español no tienen más inseguridad o no tienen recursos donde demandar estas medidas, pero los inversores extranjeros sí tienen tribunales de arbitraje internacionales para demandar estas cuestiones. Sí y no. Sí y no. A ver, el tema de los arbitrajes internacionales realmente, visto de alguna forma, es una anomalía. Porque tenemos un sistema judicial en la Unión Europea, con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como instancia más alta que tiene que interpretar el derecho europeo y todo este cuerpo de jurisprudencia que hemos comentado antes, y realmente estos tratados bilaterales son para países europeos de la Unión con países como Japón, por ejemplo, ¿no? Ahí sí que, aunque ahí también podría haber un problema todavía, según la Comisión, según una decisión que ha publicado ayer, podría también constituir ayudas de Estado. El problema es que la Comisión, por una parte, no ayuda suficiente, no presiona al Estado miembro, que es España, para que haga lo pertinente, para que también desde la abogacía del Estado promueven el planteamiento de las cuestiones prejudiciales pertinentes, porque es mediante este instituto de colaboración, que es el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que obliga al Tribunal Supremo de plantear estas cuestiones a este Tribunal Alto en Luxemburgo. Lo que pasa es que el Supremo pasa de su obligación y esto crea un vacío legal que en este momento todas estas decenas de miles de familias en España están en este limbo legal. Permíteme, sí, Xavier, que haga un inciso con una serie de detalles que creo que es importante conocer. Sí. Para el documental que estoy rodando he conseguido entrevistas con bastantes políticos de nuestro país, ¿no? Aquí quiero dar las gracias a la señora Narbona y al señor Hugo Morán por la honestidad a la hora de asumir sus responsabilidades como partido. A mí me dijeron en persona que se habían equivocado, me lo han dicho a mí en privado y lo han dicho en público. Entonces, aquí hay un problema político para solucionar esta cuestión. Si el PSOE reconoce sus errores del pasado, admite que nos han hecho muchísimo daño a miles de familias, claramente hay una inseguridad jurídica y claramente se ha cometido una barbaridad. El Partido Popular y Ciudadanos son los dos partidos que están paralizando una posible solución inmediata, que es una solución política
que se puede solucionar, insisto, en un fin de semana. Esto es lo que me comentaba el señor Errejón en una entrevista que le hice la semana pasada. Me dice, no, el problema que tenéis las familias que estáis en tu situación, en un fin de semana se soluciona el problema. Entonces, que haya ciertos partidos o ciertas personas en estos partidos que no quieran solucionar un problema gravísimo donde está en juego la vida de la gente. Es decir, iniciar una huelga de hambre, como es mi caso, no es ninguna broma. Yo lo he comunicado a los partidos con anterioridad, ¿no? No ha habido respuesta. No ha habido respuesta. O sea, ¿qué quiero que piensen? ¿Que me quieren mejor ver muerto que vivo? Claro. Eso es lo que... Sí puedo aquí añadir algo, ¿no? Yo creo que lo que es muy importante para esa mesa de hoy es diferenciar muy bien qué le han hecho a Cesar y qué ha ocurrido en el sector en su conjunto, ¿no? En el sector en su conjunto, pues tenemos el tema de la decisión de la Comisión Europea de ayer, que le hemos mencionado, y es un tema que a mi entender tiene que alcanzar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para también dejarlo claro una vez por todas, también para el futuro, que sí que la Unión Europea ahí prevalece el Estado de Derecho, pero su situación, él es víctima de esta caza de brujas, de ese Real Decreto de buscar culpable para justificar todos esos recortes, y son unas pocas familias en el contexto global de todo ese sistema eléctrico que no es que les hayan recortado, les han echado del sistema, está arruinado. En su vida no podrá devolver la deuda que ha contraído con una entidad financiera para poder financiar esta planta que tenía que cumplir los objetivos de penetración de renovables de España. Y esto es a lo que se refiere César. Esto se tendría que hacer en un fin de semana, se tendría que derogar esta barbaridad de Real Decreto de inspecciones tipo Inquisición española, y esto hay que solventarlo, y hay que dejar estas personas dentro del sistema, y luego hay que solucionar también el otro problema. Pero lo más grave es que están expulsados del sistema. Y además, en esto ha habido un claro conflicto competencial, como en mi caso, en el de otras familias. Es decir, no puede ser que una comunidad autónoma revise, registre y legalice una planta solar, y 3 años más tarde la misma administración en Madrid, el Ministerio de Industria del señor Miguel Sebastián, que estará muy feliz en su casa, diga no. Vamos a ver, pónganse de acuerdo. Entonces, claro, a mí el PSOE me reconoce, lo hicimos mal, esto fue una chapuza desde el minuto 1. Oiga, que ustedes ambos partidos reconocen que se ha hecho mal y estoy pagando yo sus errores. No me parece... pues al final no es solo una decisión política, sino también una decisión política errónea y chapucera, ¿no? Yo recuerdo esa caza de brujas que en aquel momento se decía, no, las primas a las renovables nos está inflando el precio de la factura, y justo hace un par de días salía una noticia a cuenta del mensaje que se está lanzando desde el Ministerio de Energía de que con la transición energética y el cierre de las térmicas de carbón el precio de la energía subiría, ¿no? Y salían como estudios de la Universidad de Carlos III, decían que si esa transición se hacía hacia las renovables bajaría incluso el precio de la luz, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde las soluciones que estábamos comentando ahora no solo son justas, sino también yo creo que deseables para la totalidad de la ciudadanía y para tener un proyecto de país con futuro y que invierta en los sectores estratégicos y que invierta, por tanto, también en la transición energética, ¿no? Y esas soluciones pasan, como estáis diciendo, por una decisión concreta que en el Congreso que solucione la situación de estas 62.000 familias y en concreto los casos más graves como el tuyo, César. Sí. O sea, es curioso cómo hemos podido meter la pata tanto. Éramos un país en el año 2008 referente a nivel mundial. Y he escuchado declaraciones de Obama, entre otros, diciendo que España era el país referente a seguir. ¿Cómo se puede hacer tan mal? ¿Cómo pueden ser tan tontos y tan sinvergüenzas? Porque hay que hablar así muy claro con estos adjetivos. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues que, yo digo que si ahora mismo cuesta producir 20 euros la energía fotovoltaica, el megavatio, gracias a nosotros que desarrollamos esta tecnología, 62.000 familias, ya estamos haciendo competencia al mercado, al lobby eléctrico. ¿Qué creo que va a pasar o qué pretenden? Pues quedarse con todas las plantas solares para que esto esté en manos del lobby energético y de las puertas giratorias.
Ahí está el business. El control de un sector estratégico Claro. y de un derecho Claro. para la ciudadanía. Por nuestra parte, aquí en las instituciones europeas, aparte de la negociación del paquete energético, intentamos hacer la máxima presión, pero para que las propias instituciones presionen al gobierno de España, ¿no? Un gobierno que ya recibe presiones por cuestiones energéticas en muchas de sus cuestionables legislaciones, el último decreto contra el cierre de térmicas, la regulación de precios, etc. En esa presión que se hace al Congreso, ¿cuál sería una solución legal concreta que podría dictaminarse, como decíamos, en un par de días, en un fin de semana? Pues lo que se podría dictar en un par de días, repito, en primer lugar, la derogación de ese Real Decreto de las inspecciones y con una disposición transitoria que todas aquellas instalaciones que se expulsaron del sistema, que vuelven dentro y que se vuelven a revisar, y si en alguna inspección realmente resultara que a una instalación se hubiera autorizado de forma definitiva sin los paneles, por ejemplo, que creo que costará mucho, por no decir que no hay ninguna instalación que se ha legalizado así, pero eso es lo que se alegaba en su día, pues que estas instalaciones entonces les aplican el siguiente cupo de retribución que en su día existía. Eso sería algo proporcional de hacer, porque aquí la gente no han hecho trampas a conciencia, digamos, pero el gobierno por ser laxos en aprobar el siguiente régimen retributivo, pues mucha gente han tenido que correr para llegar a un deadline, ¿no? Claro, aquí hay un error también en el gobierno del PSOE en su momento. Hubo una moratoria de 3 meses para las plantas que pudieran tener alguna pega de no haber llegado a tiempo, lo que fuera. ¿Por qué no a las plantas que ellos consideran a posteriori que no están correctamente instaladas, por qué no les aplican el siguiente Real Decreto? No, directamente a mí ni siquiera me avisaron. A mí me expulsaron, vi la notificación en el BOE. O sea, hay que ser muy mala persona para hacer esto así. En el BOE. No tienen mi teléfono, no tienen mi correo electrónico, no. Vamos a cortar el cuello a esta familia. Así de sanguinaria fue la actuación del Partido Socialista en su momento. Oiga, háganlo bien, reconozcan sus errores. No. Pero una caza de brujas, como bien dice Pete. Una caza de brujas para generar miedo en el sector, para generar miedo en la población. No se instalen ustedes placas solares en sus casas, porque les podemos denunciar hasta con 60 millones de euros. Es increíble. Una central nuclear pagaría 20 millones de euros por una fuga y tú en tu casa te montas unas placas y no las legalizas, 60 millones. Hay veces más. Sin duda. Pues muchas gracias a los dos por estar hoy aquí con nosotros en el Parlamento Europeo. Para todo lo que podamos ayudar desde esta institución, aquí estamos. Esta es también vuestra casa, el Parlamento de todos los europeos y europeas. Y seguiremos atentos a la situación tuya en concreto, de las otras 62.000 familias afectadas por estas medidas retroactivas, y esperemos que en algún momento podamos legislar o pueda haber un gobierno en España que realmente se tome en serio la oportunidad que ofrecen a nivel climático, a nivel energético, a nivel social y económico la transición energética, ¿no? Y que apostando por eso recuperemos en primer lugar la imagen internacional de país pionero y innovador en la transición energética, y en segundo lugar la seguridad de los inversores y de las pequeñas familias que quieran decidir poner una placa solar en su tejado y empezar a producirse ellos mismos su propia energía, ¿no? Seguridad que ahora mismo jurídicamente está totalmente perdida por el miedo a este tipo de reacciones de gobiernos manejados por el oligopolio. Así que, bueno, pues repito, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Muchas Xavier. gracias. Gracias.